Hola, bienvenidos al nuevo video del canal Ciudadanía en Italia. Yo soy Matías y hoy les traigo un tema un tanto particular, que es lo que refiere a los, descendientes de las personas que eran nacidas en el antiguo imperio austrohúngaro, que obviamente muchos territorios después pasaron a ser parte de Italia una vez que este imperio se disolvió. Así que vamos con la intro y ya les explico bien cómo es este tema particular, qué fechas tener en cuenta y demás, si es que nosotros podemos o en algunos casos no es posible obtener la ciudadanía italiana por parte de un ancestro proveniente de este territorio. El primer punto a tener en cuenta es que el Reino de Italia se forma el 17 de marzo de 1861. ¿Sí? Victorio Emanuele II se proclama rey y a partir de ahí inicia lo que es el Reino de Italia como unificado, digamos, porque previamente eran distintas casas monárquicas. Entonces, una vez que se conforma el Reino de Italia, se puede llegar a establecer lo que vendría a ser la ciudadanía italiana en cierta forma. Después vendría lo que es el Código Civil en 1865, donde se establecen todo el tema de los derechos y obligaciones, obviamente, de cada ciudadano y lo que refiere a la ciudadanía en un primer momento. Entonces, punto paréntesis, saliendo del tema austrohúngaro, recordar que si nuestro ancestro es anterior a 1861, podemos hacer la ciudadanía siempre y cuando haya fallecido después de esta fecha. Es decir, que haya fallecido siendo ya reconocido como ciudadano italiano. No nos serviría nada ir muy atrás en la línea de descendencia si fallece antes de esta fecha. ¿Ok? Siguiendo con el tema de austrohúngaros, ¿qué sucede? Se forma el Reino de Italia en 1861 y hay varios territorios que siempre estuvieron, en una situación de guerra o conflicto con lo que era el Imperio Austrohúngaro, que se encontraba de lo que es Italia en por así decirlo, en la parte noreste, ¿sí? Lo que sería la actual Austria aproximadamente y obviamente partes del norte de Italia y todo lo que es la parte del Véneto para el otro lado, lo que hoy en día sería Eslovenia o Croacia. Entonces, bien, ¿qué sucede? Antes de la disolución del Imperio Austrohúngaro, hubo varios territorios que estuvieron en conflicto que en muchos casos tenían cultura italiana, de hecho se hablaba italiano, pero después, bueno, fueron territorios conquistados por los austrohúngaros y posteriormente volvieron a pasar a ser de Italia en diferentes fechas. Para nosotros hacer el trámite actualmente y sin mencionar lo que era la ley 379, que después voy a explicar más en detalle eso, nosotros vamos a poder hacer el trámite de ciudadanía italiana siempre y cuando nuestro ancestro, si era originario de estos territorios, haya permanecido en Italia por lo menos hasta después de que se anexara dicho territorio al reino italiano. Básicamente tenemos que tener en cuenta 2 años, que es 1866 y 1920. Por el lado del primero, el 23 de agosto de 1866 se firma el Tratado de Paz de Praga, en lo que se anexa el Véneto a lo que es el Reino de Italia. Después tenemos en 1919 que se firma el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que es el de donde se anexa el Trentino Alto Adige a Italia. Esto empieza a correr a partir del 16 de julio del 1920. Y por último, el 12 de noviembre de 1920 se firma el Tratado de Rapallo, que es el que anexa los territorios de Coricia, Trieste, Pola y Zara, que son los territorios que están al este de la parte norte de Italia, lógicamente. Se anexan estos últimos territorios, por lo tanto pasan a ser parte del reino italiano. ¿Qué sucede con los ciudadanos de estos territorios? Como el imperio austrohúngaro se disuelve, estos ciudadanos pasan a ser ciudadanos italianos siempre y cuando a esa fecha todavía sean residentes ya sea en el lugar o en alguna parte del reino italiano. Entonces, ¿cómo continuamos con la ciudadanía si nuestro ancestro era de alguno de estos territorios? Vamos a tener que comprobar de alguna forma que al momento de que ese territorio se anexó a Italia, ellos todavía eran residentes en Italia y no emigraron. Por ejemplo, un bisabuelo que haya nacido en 1900 en Trento, pero si se casó en Argentina en 1916, por ejemplo, 4 años antes de que en 1920 pasara a ser parte del territorio italiano, esta persona no se considera ciudadano italiano, sino que se considera un ciudadano austrohúngaro, pero no italiano, por lo tanto su descendencia no puede aplicar a la ciudadanía italiana. Ahora bien, por ejemplo, tenemos un ancestro que nació en Trieste en 1910, pero emigró en 1930 y tenemos forma de demostrarlo, no va a haber ningún problema porque
justamente este ciudadano sí es considerado italiano y por lo tanto transmitiría la ciudadanía a su descendencia sin problema. En el caso que exista alguna duda sobre realmente cuándo emigró, básicamente tenemos dos formas de probar efectivamente que esta persona era residente en Italia o ya a ese momento había emigrado. Por un lado tenemos los registros de inmigración, ¿sí?, del país donde se haya radicado el italiano. Ahí tenemos que buscar donde figure efectivamente el barco en el que arribó a puerto y la fecha efectiva de ingreso a dicho país en el extranjero, ya sea en Argentina o en cualquier otro país de América en general. Por otro lado son los registros de emigración, ¿sí?, de salida de Puerto de Italia, que en la mayoría de los casos es o de Génova o de Nápoles, son los dos puertos más concurridos en esa época, donde podremos llegar a tener un registro con la fecha en el que dicho ciudadano tomaba el barco para la salida y su emigración al extranjero. Y por último tenemos lo que es el certificado que se llama Certificato Storico di Residenza, que vendría a ser el histórico donde esta persona estableció su residencia. Es decir, que el comune ahí nos va a poder certificar desde tal año a tal año en qué comunes vivió, obviamente en qué domicilio se declaró que estaba viviendo en ese momento, y de esta forma podremos demostrar si es que pasado dicho año él todavía era residente en Italia o lamentablemente no. Pero bueno, estas son las tres variantes en que tenemos para demostrar el año específico de emigración de nuestro ancestro. Entonces, para que quede claro, podemos hacer la ciudadanía de parte de un ancestro que haya nacido en estos territorios únicamente si emigró con posterioridad a que este territorio pase a ser parte del reino italiano y por lo tanto considerarse dicha persona como un ciudadano italiano. ¿Ok? Punto y aparte, está la ley 379 del año 2000, y esto lo aclaro porque tengan en cuenta que esta ley no está más vigente, no se puede hacer el trámite de ciudadanía adheridos a esta ley. Esta ley fue una ley especial que lo que quisieron hacer es otorgar la ciudadanía a todas aquellas personas que eran descendientes de un ciudadano austrohúngaro, llamémoslo así, pero que lamentablemente sí habían emigrado antes de que dicho territorio sea italiano. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí hay gente que era de esos territorios, tenían mucha cultura italiana, porque en muchos de estos lugares sí se hablaba la lengua italiana, incluso la cultura de la vida cotidiana era muy italiana. Entonces, lo que hizo el gobierno italiano en el año 2000 fue lanzar esta ley que permitía por un plazo de 5 años, que después se extendió 5 años más, es decir, del 2000 al 2010, permitía a todos los descendientes de estas personas poder aplicar a la ciudadanía italiana por descendencia. Incluso pedían cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo estar anotado en alguna asociación civil italiana en el extranjero, para demostrar justamente que uno todavía tiene esos lazos con lo que es Italia, y en algunos casos incluso se podía también presentar el tema de saber hablar la lengua italiana. Pero bueno, repito, esta ley fue una ley especial, muy particular, que tuvo vigencia hasta el 2010 y lamentablemente ya no se puede aplicar bajo esa norma. Pero bueno, esta es la información de lo que refiere a los descendientes de las personas originarias de los territorios austrohúngaros que después pasaron a ser territorios italianos. Espero que esta información les sirva. Si quieren se suscriben para los siguientes videos, así no se pierden nada. Y como siempre les agradezco siempre estar ahí acompañándome. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Cualquier cuestión puntual sobre esto de la fecha de migración o lugar de inmigración. ¿Sí? Muchas veces hay muchas dudas porque me dicen, sí, nació en Trento, por ejemplo, pero Trento es también el nombre de una ciudad autónoma, una provincia. Entonces hay que buscar bien el común específico porque a veces varía bien la fecha en que un común en particular se anexa o no a Italia. Así que bueno, les dejo un saludo grande y nos vemos como siempre en el próximo. Chau.